tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Se Tenía que Decir aquí en la pantalla de TEDx. Por supuesto, se lo prometimos. Vamos a estar de corrido este año 2026. Además, están pasando muchas cosas. Agradecerles por la sintonía de la semana pasada. Agradecerles por sus likes, sus me gusta en nuestro canal de YouTube, que compartan el programa, lo comenten, en fin, todas esas cosas que les pedimos que hagan y que hacen ustedes también con mucho placer. Ya ven acá de inmediato para que, si quieren, pueden escapar de la sintonía. Está Marcelo Runel aquí con nosotros. Mira, desde las casas no se alcanza a ver que abucheen, pero pueden abuchear si quieren. No, la gente de a poco comienza a entenderte, Marcelo, cosa que me parece muy sano. Tú llevas como 20 años tratando de entenderte, y todavía no sí, funciona, bueno, nuevamente acá el señor Gabriel Lamparte, ¿cómo le va? Muy bien, aquí estamos, sí. Muy bien, muy elegante hoy día. Muchas y también, no, es otro. Y hoy, mira, curioso, la semana donde Cuba ha estado arriba de la noticia de Verde Olivo, el señor Chicoley. ¿Cómo le va? Mis años Verde Olivo, como un libro muy... Hola, Eugenio, ¿qué tal? Años Verde Olivo no tuvo, ¿no? No tuve años no se le ocurrió, jamás, ¿no? jamás se me habría ocurrido. Siempre con la democracia. Estamos como de operaciones especiales hoy día. Probablemente, sí. Pero más por ahí va. Más estoy de yo apoyo a Carabineros. O sea, más del golpe, me dicen acá. ¿No? Son muy pesados. Bueno, agradecer a nuestro Girl Power, Connie, Barbarita. Oli. Perdón, se me fue así. Marty. Exacto, se me fue. Tengo 52 años y ya está de la memoria, te juega brumas. Sí. Bueno, partamos con algo. A propósito de memoria, muchachos, hoy día es 6 de febrero, hoy día se han realizado varias conmemoraciones respecto de los 2 años de fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, en una semana donde los legados han estado chocando. Gabriel Boric inaugurando hospitales en el sur, insistiendo en el relato del gobierno. Y tengo algo para contarles. Fíjense que ayer supe que Pablo Paredes y compañía, Pablo Paredes, que esta semana estuvo de cumpleaños. ¿El renuncia a Paredes? Claro. El mismo. Era torta de mil hojas. ¿Puedes decirlo una vez en este programa? Renuncia a Paredes. Gracias. Le queda un mes para hacer eso. Vamos a ver, porque como se amarran, anda a saber. No. A ver, se van a tener que pillarlo de otro lado. Bueno, pero hay una lucha por los legados, en fin, por mostrar algo. Yo creo que, fíjense que la muerte del presidente Piñera para Gabriel Boric fue una doble desgracia. Primero porque desaparece su némesis. Claro. Era el némesis inmediato, que era Sebastián Piñera, el hombre que amenazó con llevarlo a tribunales internacionales por las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el estallido. Usted está avisado. Usted está avisado y todas esas cosas. Pero además porque, a ver, las evaluaciones de los gobiernos siempre se dan con la bendición del tiempo, ¿no? El tiempo te va mostrando los aciertos y las caídas. Y es por eso que con el paso del tiempo se ha valorado muchísimo tanto el gobierno del presidente Elwin, el gobierno del presidente Ferro Estable y el gobierno del presidente Ricardo Lago, que son los 3 grandes gobiernos de la concertación. Yo diría que el primero Bachelet fue más Helmut Kohl, en el segundo fue más Erich Honecker, pero podemos verlo después. Pero el problema de la muerte de Sebastián Piñera es que aceleró ese proceso. Y el proceso comparativo del gobierno anterior, el inmediatamente anterior, con la gestión de este gobierno, que a Gabriel Boric le hizo mucho mal. No sé si están de acuerdo con eso, muchachos, con el debate. ¿Por dónde partimos? De partida las chaquetas rojas. La comparación inevitable con el incendio que tuvimos en enero en la zona de Ñuble y en la zona de Concepción, fue inevitable ver la inoperancia del gobierno, la incapacidad de poder tomar decisiones rápidas, la imposibilidad de que un funcionario pudiera contestar antes de las 9 de la mañana. Todas esas cosas, uno probablemente lo que habría ocurrido es que en lugar de tener a todos los ministros importantes del gobierno viendo Carmina Buranda en la noche del día sábado, probablemente el presidente Piñera ya se habría desplazado, se habría desplazado al sector. Si no en la misma noche, en la mañana del día siguiente, muy temprano, cosa de estar monitoreando el terreno todo lo que ocurría. Y uno pensará, mira, es estorbo, es inútil que llegue una autoridad de alto nivel. Muchas veces son los que permiten desbloquear los procesos ejecutivos, que son muy lentos. Gabriel tiene profunda experiencia en esto y sabe cómo funciona. El Ministerio del Interior y la Presidencia muchas veces son capaces, con los estados de excepción constitucionales adecuados, son capaces de desbloquear muchos fenómenos y muchos procesos rápidos. La ausencia de Gabriel Boric en esto habla muy fuerte respecto de cómo él no es capaz de manejar una crisis. Y eso multiplicado por todo lo que ocurrió durante el gobierno. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo, porque da cuenta además del mejor Piñera, que es el ejecutor, versus el peor Boric, que es el, digamos, no ejecutor. Incluso, agrego lo siguiente, para un gobierno como este, para el cual es tan importante lo comunicacional, lo performático, bueno, la performance comunicacional fue pésima, fue muy mala. A ver, que aparezca un alcalde esa misma noche diciendo, ya hablé, a la mañana del día siguiente,
abrí a las 2 de la mañana y me dijeron, mire, a las 9 nos vamos a juntar para ver qué hacer. Es la peor respuesta que puedes tener cuando la gente todavía está sufriendo, está con las llamas Está encima. con las llamas encima. Está con las llamas encima. Literal. Sí, eso no puede ser. Un alcalde llorando. Sí. O sea, yo creo que esa escena es impagable. Sí, es una cosa bien, bien loca. Igual, Gabriel, no deja de ser cierto esto que ponemos arriba de la mesa. En el fondo, la comparación, si bien es reciente, se hace aún más intensa con la muerte del predecesor. En el fondo, Gabriel Boric, como dice Gijón y Marcelo, claro, Gabriel Boric se enfrenta ante su escasa gestión, frente a emergencias, frente a situaciones de urgencia, como las que hemos vivido en el último tiempo, versus con Sebastián Piñera, que en 4 años reconstruyó el país, que sacó a los mineros, en fin. Entonces, yo creo que fue lo peor que le pudo ocurrir, porque dejó aún más evidencia de sus carencias a Gabriel Boric. Bueno, a ver, ¿por dónde partir? Yo creo que un 6 de febrero recordar al presidente Piñera con las diferencias que uno puede haber tenido o las cosas en las ¿Tú que uno conversaste puede haber con él estado. después? Yo tuve una conversación con él exactamente 2 meses antes de que muriera. Una conversación larga que algún día contaré, pero bueno, yo creo que compararlos es... Hay algo además también cuando la gente muere y en circunstancias trágicas, como ocurrió con el presidente Piñera, lo que ocurre es que también la comparación es más dura aún. Ahora, sin duda, si uno lo mira objetivamente, cualquier gobierno anterior fue mejor que este. Cualquiera. Sí. O sea, Incluso Bachelet 2. incluso Bachelet 2, con todas las dificultades que hubo. Yo fui parte del gobierno de Bachelet 2 y a nosotros nos tocó muy duro porque estaba esta tensión al interior del gobierno entre quienes creíamos en el desarrollo, quienes creíamos en el crecimiento económico y aquellos que no hablaban nunca de crecimiento económico, sino que intentaban más bien frenarlo, que era el ala de la izquierda de la nueva mayoría. Ahí empezaron, obviamente, todos nuestros conflictos con ese mundo. Pero a ver, en la comparación que hacía Marcelo el año 2017, y a mí durante esos 4 años me tocaron 18 emergencias graves, de las cuales 2 incendios forestales importantes, el del 2017, que fue más grande aún que el que hubo ahora. Nosotros reconstruimos Santa Olga en un año. En un año Santa Olga, que era una ciudad, era un pueblo completo, mucho más grande que lo que se quemó en Viña del Mar en términos de vivienda. El control del incendio, yo me demoré 5 horas en estar en Concepción, no me demoré más, entre aviones, helicópteros y estábamos en los distintos lugares, logramos armarlo. Fue el primer gran incendio que tuvimos en Chile, de estos mega incendios y efectivamente lo que decía muy bien Marcelo, cuando uno llega a estos lugares, tuvo que llegar a lugares que había ocurrido la emergencia hace muy poco rato. Me acuerdo el aluvión de Tocopilla en octubre del 2017 o 18, de 17, 16. El que el Ejecutivo pueda destrabar los procesos es muy importante, porque generalmente el funcionario más de la línea no se atreve a tomar ciertas decisiones que un ministro respaldado por el presidente de la República o la presidenta de la República puede tomar. Por eso yo creo que peor que este gobierno no ha habido. Todo lo performático, un gobierno que no está en la calle, que está completamente desconectado de la realidad. Tan desconectado de la realidad, fíjense, que nuevamente insiste con un estatuto especial para Isla de Pascua, en la misma lógica de la autodeterminación, en la misma lógica... Fue entre gallo y medianoche, ¿eh? Entre gallo y medianoche, nadie se enteró, con consulta indígena y todo el cuento, y resulta que el 86% se lo termina rechazando, diciéndole que no al gobierno. Entonces uno dice, todo el tiempo... Para eso, en el fondo te das cuenta que no hay ningún tipo de... Siguen mirando el mundo desde las universidades, desde los papers, desde sus parafilias, digo yo, porque ya que estemos financiando un festival porno, o sea, ya es como... y además, el mismo que organiza el festival porno, que financiamos todos los chilenos, le pagamos becas Chile para que fuera a estudiar a Barcelona. Entonces ¿estudió porno? Se llama, se autodefine como un... aquí se me fue el nombre en este minuto, Pornófilo. Un apoyador al porno, no sé, algo así, al sexo. Yo nunca he visto porno chileno, en verdad. No sé si... Debe ser bastante malo, ¿eh?
No sé, Sí. como galán de porno. No, no, no. Bueno, entonces yo creo que de verdad, creo que todas las semanas, yo creo que los chilenos en general estamos contando los días, porque todos los días nos encontramos con alguna de estas ridiculeces, que no son ninguna ridiculez, 50 millones, fíjense que ayer, perdonen que me alarguen esto un segundo, pero son 49 millones de pesos para este festival porno. Y ayer me hice la pregunta en inteligencia artificial, ¿cuánto habían costado en promedio las licitaciones de los últimos 2 años los autos de carabineros? Equipados completamente. Un SUV de carabinero entre 20 y 30 millones de pesos equipado completamente. ¿Ya? Y un auto sedán, digamos, entre 20 y 25. Equipado completamente con todo lo que llevan, sirena y de todas las cosas que llevan encima. Y uno dice, bueno, habría alcanzado para un SUV o para 2 sedán, ¿no? Claro. Y tú dices, bueno, y ahí empecé a mirar cómo el derroche de plata en cada una de las cosas, la misma polémica que se ha armado esta semana con Las Vegas Chile, o sea, 90 millones de pesos para formar un doctorado que al final ni siquiera vuelve a Chile. Claro. Entonces, donde no hay ninguna idea de concatenar bien el cómo tú entregas la beca con algún tema, no sé, de avance científico o algún tema de asociación público-privada que permita que esa beca que tú das, la persona después vuelva a algún segmento productivo que sea interesante para el país. Nada, no hay. Donde uno mire, no hay nada. O sea, de verdad, uno trata de hacer el esfuerzo con... O sea, esta semana la ministra de Obras Públicas tratando de armar un escándalo, no sé, unas cortes cintas, no sé qué está... Y un emplazamiento que le hizo peleando con Martín Arrau. Ni siquiera se lo hizo el ministro Arrau, pero esa señora la conocemos porque dijo que guardáramos agua en la lavadora. Y en materia de licitaciones, la semana pasada, hace 2 o 3 semanas, se le cayó la licitación de la doble pista entre Caldera y Antofagasta. Exacto. Entonces, y ha tenido detenido el hospital de El Salvador y ha tenido pues, detenido el hospital de la Unión, que recién lo puede. Entonces El de Salvador, el oncológico, digamos, por el ejemplo. del cáncer, bueno, esto es más bien salud. Claro. Pero donde tú vayas, hay alguna falla grave. Lo que contaba Iván Poduje respecto del... Mira, sí, es increíble, pero perdonen que me detenga, pero lo que contaba Iván Poduje con Mochati, que decía que durante un año no habían sido capaces de modificar el decreto supremo para sacar las inhabilidades que habían para poder optar a una casa, al subsidio. Sí. En el DS 29 creo que, o DS 49, no me acuerdo cuál del otro. Pero bueno, entonces Mochati decía, pero hay un decreto, con un decreto se... Decreto administrativo. Claro, así en el derecho como las cosas se hacen, se deshacen. Bueno, y dice, sí, efectivamente, es que no sabían. Bueno, resultado, ayer veo un tuit del jefe de una de las divisiones del Ministerio de Vivienda diciendo que esto era mentira, que el decreto estaba. Que el decreto estaba firmado. Bueno, y entonces, ¿por qué no sé? Es que lo que pasa es que llevaba 9 meses en la Contraloría. Pero cuando uno está un poquito en el apurado. Ejecutivo, está un poquito apurado porque hay un tema, y esto los que hemos trabajado en el Estado lo sabemos, hay un tema de catástrofe pública, uno pesca el teléfono, Claro, para eso existen los teléfonos. baja 5 pisos, atraviesa el Plaza La Constitución, se mete por WERF, por Teatino, sube a la Contraloría, hay un señor o una señora que se llama Contralor, que tiene inteligencia, criterio, generalmente dice, tenemos parado un decreto supremo tan importante por toma de razón 9 meses, no lo hemos sacado. O sea, por favor, eso se puede demorar 3 días si uno hace gestiones. Obvio. Oye, a todo esto, dos detallitos, complementando lo tuyo. Primero, no sé si se han subido algún Uber, a mí me tocó porque choqué. Mucho, yo ando mucho. Y todavía no tenemos decreto, no tenemos. No está el reglamento de la ley. No. Es un desastre. O sea, hicimos toda la discusión, digamos, para que no tengamos. Y como ese hay varios, ¿ah? Y como ese hay muchos. Hay ¿Y muchos. tú sabes lo que hacen? La regla de uso de las fuerzas está ahí, la RUF, ¿no? Y tú sabes lo que hacen. Lo que hacen es que como tú generalmente el reglamento de la ley dice que tú lo tienes que aprobar a los 6 meses de haberse promulgado la ley, lo que hacen es que cuando se van a cumplir 6 meses lo sacan de la Contraloría, le cambian 3 o 4 cosas y lo vuelven a meter. Entonces con eso se empieza a computar de nuevo el plazo de 6 meses. Claro. Y eso está pasando en muchos reglamentos. Qué bueno que tocaste el tema de Rapa Nui, porque
a lo largo de la historia reciente de nuestro país, el único presidente que no ha viajado a Rapa Nui es Gabriel Boric. Así es. Y se nota porque si él hubiera ido para allá y hubiera conversado con cualquier natural de allá, cualquiera de los rapas te van a decir de que ellos no quieren independencia. Que esto es una cuestión ideológica. Si al final del día hay 2 o 3 rayados en las calles, bueno, los que hemos tenido la fortuna de ir para allá lo sabemos, hay 2 o 3 rayados en la calle que tú empezás a preguntar quién lo hizo, son 3 o 4 personas. Y nadie más le interesa. Todo- Amani Bacarati. Y una embajadora. Y una embajadora Sí. también. Claro, bueno, 5. Sí. 4 más 1. Sí, más una. Pero es un desastre. O sea, cuando uno piensa, digamos, que la toma de decisiones de este gobierno se ha fundado sustancialmente en la imposibilidad de poder poner los benditos pies en la tierra, y que finalmente terminas llegando a lo que llegaste. Entonces, hoy día que conmemoramos un aniversario de la muerte del presidente Piñera, tú notas demasiado radicalmente la diferencia entre gente que tenía no solamente los pies en la calle, sino que las patas en el barro, versus gente que desde la comodidad de sus ideas, de sus ideologías y de su computador, y como ven el mundo por la pantalla, con los ojos tapados y mirando, ven el mundo de una forma tan distinta a la de las necesidades de las personas. Así es. Fíjate, ha sido una semana de presidentes y expresidentes, porque mientras, insisto, los legados de Piñera y Boric comienzan a luchar, yo iba a decir algo respecto de Paredes, están planificando, porque uno tiene gente que le cuenta cosas. Siempre. Entonces, están planificando hacer No me digáis. ¿qué otra están pasadita planificando? diciendo por qué este gobierno fue un gobierno feminista. Renuncia Ya, Paredes. No ok, te ok. puedo ¿Por creer. qué este gobierno fue exitoso con Y la el primera hidrógeno medida fue verde? porque le prestamos el avión a No, Montalvo. no sé, no. La segunda porque dejaron a Monsalve antes que se lea la segunda. Está en debate sacar una cosa así. ¿Por qué este gobierno fue exitoso y cumplió con su relato? Porque Pero si lo más divertido es que sacan lo de las 1000 medidas y después se tienen que arrepentir como de 40. Entonces, no, sí. Pero ¿a quién le importa el relato cuando la gente lo que necesita es solucionar sus problemas? es que ellos creen que le ellos- solucionaron la vida a la gente. Contándole cosas, Claro, contándole un cuento. contándole cosas. firmando el tratado para la promoción audiovisual entre Chile y Uruguay. Que con eso buena, será una de las medidas. No O sea, estoy- te vuelvo a decir, Sí. si uno empieza a analizar todos y cada uno de los gobiernos hacia atrás, todos los gobiernos dejaron algo. El gobierno presidente del algo que mostrar. la reconciliación nacional, Sí. buscar el tema de los No, derechos mira, humanos, Frey abrió la puerta al mundo, Eugenio, Ricardo Lago cambió la Eugenio, si es infraestructura más del país. simple, mira, es más simple. En el colegio, a todos los que nos están viendo y escuchando, Ujú. a uno le enseñaban los presidentes y 3 o Y 4 sus cosas. obras. 3 o 4 cosas. ¿Ah? Yo soy aquí hay José de la- Manuel Balmaceda, entonces te decían El el doctor Mayeco, claro. y así sí. nos íbamos. Pongan a Gabriel Boric y díganme cuáles son las 3 horas. Las 40 horas. 40 horas que lo que han hecho es volver a hacer subir la informalidad, Sí. el desempleo femenino en el 9,1%. O sea, díganme que Profe, le tengo otra cosa. la ley Karim. Qué desastre. Otra que ha hecho subir el La reforma de desempleo pensiones, quieren femenino. decir la reforma de pensiones. Bueno, la reforma de pensiones se la regalo. Ya. Somos el gobierno que más leyes de seguridad puso. Somos el gobierno que más plata le dio a la AFP. Partamos por ahí. 60% más en su patrimonio que le Porque aumenta. salvaron la ISAPRE. Claro, Claro. porque El salvaron gobierno que salvó la ISAPRE. Ojo con ese relato que puede venir, ¿ah? Sí. Y lo están planificando Ok. hacia su El de las leyes de seguridad, perdona, para que lo despejemos Sí, al tiro. sí, El de sí. las leyes de seguridad Que ellos rechazaron. que ellos, su coalición, rechazó permanentemente. Ajá. Estos son los que llegaron pidiendo la libertad para el Gualmapu, Sí. después del Sí, 22, bueno. el fracaso constitucional, y que además durante el primer año no querían estado de excepción constitucional. Así es. Y querían refundar el Cuerpo de Carabineros de Chile. Sí. Recordemos también, la por ley, favor. a propósito de nuestro... Sí, aquí estoy. Oye, del mayor. Solo quiero recordarles 3 palabras antes de decir algo que Gabriel solía decir. 3 palabras. Ley, gatillo, fácil. ¿Se acuerdan de esa maravilla? No, una Sí. cosa increíble. Y por lo tanto todo esto me lleva a una palabra que normalmente diría nuestro bien amigo Gabriel. Renuncia a Paredes. Bueno, está bien. Bueno, comió tortita esta semana. Siempre quise decirlo. siempre. Bueno, a propósito de los. Yo siento que la gente está como contando los días. Sí, para que No, no, sí. Lo que pasa es que aquí no hay algo. el 11 de marzo habría que colocar como que renunció Paredes. Póngala en parte ahí. Vamos, Hay que hagámosla. Hay que hacerla, hay que hacerla. una grande en el Congreso. A ver, renunció a Paredes. Al Aquí fin. no hay nada que quede de fondo, sino que todos los días una polémica que el festival porno, Ah. que la ministra hizo no sé qué, que el otro ministro emplazó no sé cuánto. Son, Pura chimuchina. como diría el presidente Lago,
Hojarasca del día. Ojalá. Toda la razón. Hojarasca del Hojarasca día. como la torta de pared esta semana. Que llegó como a las 3 de la tarde a pagarla. Decía yo que esta ha sido la semana de presidentes y expresidentes porque dentro de las cosas que el presidente Boric le va a dejar al presidente Kast es la postulación de Michelle Bachelet a Ajá. Naciones Unidas, que ha sido objeto de debate durante toda la semana. Y esta semana recordé que en el mes de julio del año 2022, Sí. el gobierno de la República de Chile desistió de respaldar la candidatura del abogado Claudio Grossman, Prestigiosísimo abogado. prestigiosísimo abogado chileno A la Corte a Internacional. la Corte Internacional de La Haya. Así es. En su momento se desistió de hacer eso. Entonces, claro, es un regalo envenenado para José Antonio Kast, porque él dijo, bueno, yo no me voy a pronunciar de este tema hasta que sea presidente, porque evidentemente si respalda la candidatura de Bachelet, le va a generar problemas a su derecha. Si no la respalda, va a terminar aglutinando a todo el actual oficialismo tras probablemente la figura de Bachelet y va a seguir la candidatura con el apoyo de México y de Brasil. Entonces, insisto, es un regalo envenenado porque Kast va a tener que tomar una decisión respecto Así a esto. es. Entonces, es una estrategia bien tomada, chicos, ¿no? Pero falta tiempo. Cuidado, que los días aquí son importantes. Sí. ¿Por qué? Primero, falta que después de vuelta de las próximas vacaciones del presidente electo, que comienza la próxima semana, entiendo que 7 o 10 días, viene una nueva gira, esta vez a Estados Unidos, en donde se va a entrevistar con el secretario de Estado Marco Rubio y eventualmente, lo tengo que decir así, se podría entrevistar con el presidente Trump. ¿Ya? Después de esto va a ser antes del 11 de marzo. Sería notable, el único presidente que no visitó la Casa Blanca en este gobierno. O sea, no empezó a gobernar casi y ya le hizo el... Por lo menos Marco Rubio. Claro. Luego de eso, ya, yo creo que una vez entronizado, digamos, una vez juramentado el nuevo presidente, todavía queda tiempo. ¿Por qué? Porque la emergencia muchas veces no te permite tomar decisiones que pueden ser tomadas en mayo o en junio. En junio entiendo que es la fecha límite para formalizar las candidaturas. Tú tienes 90 días en el cual vas a estar enfocado en los problemas reales de la gente. Así que también puedes darle El veneno, tiempo. el regalo envenenado se puede dar vuelta. Sí, Claro. se puede dar vuelta, digamos. Y de repente puede resultar de que los candidatos ya no sean 2, sean 3, 4, 5, que es lo más probable. Ujú. Y ahí habrá que ver con ese nuevo naipe, como en el póker, cuando tengo 5 cartas recién hago mi juego. Pero sería objeto de debate, por ejemplo, de conversación entre Trump o sea, entre Kast, Rubio, Kast, Trump, la candidatura de Bachelet. Sin duda. ¿Sí? Sin A duda. ver, no, probablemente sin nombrar a nadie, ¿ya? Pero si una declaración, incluso ni siquiera una declaración, una frase de algún alto, digamos, funcionario norteamericano dijera, nosotros no estamos por postulaciones que promueven el socialismo, con eso ya es suficiente. O sea, ayer el embajador de Estados Unidos decía en el Mercurio, nosotros vamos a revisar el expediente. Sí. Una cosa Los así. antecedentes, sí, Pero esos son puntos que se puede dar el país que tiene derecho a veto también. Digamos. claro, sí. Ahora, yo me he hecho una pregunta todos estos días y la verdad las cosas hasta aquí no he encontrado, lo he comentado y lo he debatido con gente de izquierda y hasta aquí todavía no tengo una buena respuesta. ¿Cuáles fueron los beneficios, por ejemplo, para Ghana que le trajo la Secretaría General de Kofi Annan? ¿Cuáles son los beneficios que le trajo Ban Ki-moon a Corea? A Javier Pérez de Cuellar a Perú. Lo digo desde la perspectiva no del chauvinismo, sino que desde que primero van a haber gastos públicos, nos dicen que son 50 millones. Eso es increíble. Claro, pero yo creo que tiene que ver con esta, mira, creo que tiene que ver con esta tontera. ¿Si es chileno bueno? Claro, ¿no? Es como Zamorano en el Real Madrid, o mira, Salas llegó a River Plate, o a la Juve, Mira. el chino Río número 1, entonces los argentinos dicen, nosotros tuvimos al Papa, yo tengo a la Michelle Bachelet en Naciones Unidas. Que con el Papa es argentino. Claro, no, entonces es como una te lo cuestión como adelanté, chauvinista. sí, pero hay una diferencia. Además, perdón, Naciones Unidas hoy día no resuelve nada. Es que hay una diferencia en esto. Porque cuando Mon Laferte le va bien, cuando a la Miriam Hernández le va bien, es con fondos de Mon Laferte y la Miriam Hernández y sus productores. Cuando el Papa, cuando Bergoglio termina siendo Papa, es un tema del Vaticano y se lo arregla con ellos. Acá es del bolsillo de los chilenos, compadre. Y aquí es donde está probablemente la gran diferencia. Porque la candidatura no nos va a costar 50 millones. Evidente, o sea, quien nos haya dicho eso nos está mintiendo y cree que somos tontos. No, posible. A ver, lo que me pasa con la candidatura es lo siguiente. Recordemos por qué el gobierno vetó a Claudio Grossman. Claudio Grossman había sido agente y coagente en la disputa territorial y en la demanda que Evo Morales presentó por la salida al mar y la Mediterraneidad de Bolivia
Y él había sido una persona que había trabajado con el gobierno de Sebastián Y Piñera. que fue, y la presidenta Bachelet, fue defendido brillantemente por parte del equipo defendidamente, chileno. brillantemente, digamos, Claudio Grossman, María para Teresa quienes, Infante también. para Sí, que todo el equipo, todo el equipo. quienes conocemos su trayectoria, es decano de la American University en Georgetown, es un chileno altamente apreciado en el derecho internacional, un gran profesor. Tuve la suerte de ser alumno de él. Bueno, y el motivo para rechazar a Claudio Grossman era un hombre de la concertación, ¿eh? Sí, pues. Así Y es. el motivo para rechazarlo el primer año 2022 de este gobierno, el gobierno del presidente Boric, era ese. Para que hagamos la vuelta a la vea. Ajá. Entonces, a mí lo que me pasa con la candidatura de la expresidenta Bachelet es bien simple. Yo creo que, a ver, que un país tenga una persona encumbrada en algún cargo internacional importante puede ser relevante desde el punto de vista de la capacidad de poner a ese país en vista porque una persona viene de algún determinado lugar. Sí, relativamente interesante, puede ayudar también a que Chile se inserte en distintos grupos multilaterales. Está bien, todo eso Dios me lo... El problema de esto es que este tipo de cosas se abordan como asuntos de Estado. Como Insulza cuando fue secretario general de la OEA. Como Insulza cuando fue secretario general. Pero respaldó a Sebastián Piñera. Fue ampliamente conversado previamente. Esto se aborda como temas de Estado. Cuando tuvimos los distintos momentos de las distintas demandas, tanto de Perú como de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, se abordaron desde el punto de vista del Estado, que el presidente Piñera sostuvo incluso los mismos coagentes que había tenido la presidenta Bachelet, y luego, igual, de la misma forma, Felipe Bulnes, la Jimena Fuentes, Van Claren. Recuerden además que el canciller Heraldo Muñoz deja su cargo 3 días antes de que se dicte la sentencia de Bolivia y acompaña al nuevo canciller Ampuero a la Corte Internacional de Justicia. Así se abordan los problemas. Aquí lo que hubo fue, pongamos las cosas en el objetivo. El presidente un día se para en Naciones Unidas, está la expresidenta Bachelet sentada y dice, la señora Bachelet va a ser secretaria general de Naciones Unidas. Después de eso, formaliza el tema con Perú con Brasil y con México. ¿Hay alguna conversación de todos los grupos políticos, del Congreso? Porque cuando uno hace uso de bienes fiscales, pero no solo eso, cuando el compromiso, el nombre de Chile está comprometido porque, perdónenme, pongámoslo del otro lado. Supongamos que Bachelet llega a la final. Y llega con la señora, se me fue el nombre de la diplomática ecuatoriano-libanesa. Y llega con la señora Greenspan de Costa Rica. Imaginemos, llegan 3 mujeres. Y resulta que Estados Unidos, China, Francia o quien sea, veta con escándalo a la presidenta Bachelet. ¿Quién va a asumir el costo de imagen país que vamos a tener nosotros? Porque cuando todos los sectores políticos se ponen de acuerdo detrás de un asunto internacional como una política de Estado, lo asumimos todos. Claro. Pero aquí fue en el fondo, lo que hay aquí, y no seamos naif, lo que hay aquí es una operación política burda de intentar, además, Boric ya reventó el legado del presidente Salvador Allende con lo de la casa, a la familia Allende completa. Yo siempre digo lo mismo. En Chile, de Allende se ha dicho todo. Lo único que nunca se dijo de Allende, ni siquiera los militares, era que era ladrón. Y lo que quedó dando vuelta con lo de la casa era algo más o menos parecido a eso. Claro. Y ahora, lo que quedaba de la presidenta Bachelet lo va a exponer a algo que claramente y probablemente tiene un mal destino. Entonces, cuando uno toma una decisión como esa, y además, sobre todo, teniendo un presidente electo, en un momento en que hay 2 presidentes, un presidente en ejercicio, un presidente electo formalmente proclamado,
tú este tema tienes que conversarlo con el que viene. Tú no tiras esto así como ¿Qué transición más eterna la que hemos vivido? qué transición más horrorosa, más mal hecha. mal hecha. Pero además, digamos, mal planeado desde el comienzo. Bueno, lo conversamos la semana pasada, porque el presidente es electo el 16 de diciembre y tiene que purgar diciembre, enero, febrero y marzo. Somos de los países que tienen transición más larga, gracias a que cuando hicimos la reforma que cambió, digamos, la fecha de las elecciones, que es una reforma muy razonable, no tuvimos la entereza ni la inteligencia de poder darnos cuenta que vamos a tener una transición de 3 meses y medio. Bueno, Perdón que interrumpa. una pregunta tonta. ¿Cuándo se acabó la transición en Chile? Buena pregunta. No, esta transición, estamos entre esta transición y la otra. Oye, les quiero contar que ¿estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos? No te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Nos queda, las designaciones del presidente electo que quedaron postergadas, el caso Procultura que está calentito y lo que está pasando en Cuba y el rebote en Chile lo vamos a ver a la vuelta de la siguiente pausa. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Seguimos en nuestro Se Tenía que Decir con el comandante Chijonley, Aquí a sus órdenes. con un rosado Marcelo Lunet, con un elegante Gabriel Lemparte. Y la pausa fue más breve que la transición. Sí, obvio. Sí. Es un buen debate. Estaba el otro día, como se pone viejo, ¿cuándo se acabó la transición a la democracia? Cada día me converso más que la transición No, el se 18 de acabó. octubre, yo creo. Yo creo que la transición se acabó cuando el presidente Elwell entregó a la banda presidencial a Eduardo Ferro Style y ahí se acabó. Pero cada día te converso aquí se acabó. Yo creo que Sebastián Piñera, cuando asume Sebastián Piñera y hay una Un cambio de ciclo político. No creo, porque yo creo que sigue siendo el mismo ciclo político finalmente. puede ¿Sí? ser, sí. Sí. Pues, Pero todos los palos que nos pegábamos de centros derecha y centros izquierda en esa época. Peleamos por pura Por tontera. pura tontera, al final. Es que no éramos felices. no y sabíamos que éramos felices. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos felices y no lo sabíamos. En el país del orden. Sí, claro. Bueno, de hecho, yo sigo pensando que la década más feliz de la historia de la humanidad es entre 1991 hasta las Torres Gemelas. Pero en fin, también. eso es una cuestión que podremos debatirla. Les quería Con contar. el Chino Río, Oye, a propósito, de la a Cecilia propósito Boloco. presidente, yo quiero aprovechar este espacio para enviarle un gran saludo al presidente Eduardo Frei y sobre todo a Martita, Sí. que tuvo un percance de salud bien grave. Estuvo ahí, ¿ah? Yo Sí. supe que estuvo ahí. Sí. Ahí. Fue picado por una abeja, tuvo un shock Anafiláctico muy fuerte. Que uno dirá que es una tontera, pero no lo es. No, es muy para grave. nada una tontera, No. pero quienes somos muy alérgicos podemos sufrir ese tipo de cosas y tuvo un paro cardiorrespiratorio. Afortunadamente hoy día ya está bien en Santiago, pero está todavía hospitalizada y va a estar un buen tiempo porque fue un tema bastante grave. Así que mandarle un saludo grande al presidente Frei, que ha tenido, así como uno habla de las malas transiciones. Ha envejecido muy No, bien. no. Qué bien. Eso Muy en general. bien. En Muy general, el bien. presidente Frei ha envejecido muy bien, pero en todo este espacio donde ha acompañado al presidente electo, ha demostrado la gran... Cuando hablábamos del tema de la candidatura de la expresidenta Bachelet, cuando uno habla de los temas de Estado, se da cuenta precisamente que un expresidente puede funcionar como un hombre de Estado. Y ahí Frei, al lado en Panamá del presidente electo, sin importar cuáles son las diferencias Impecable. ideológicas, Impecable. pero acompañándolo. Y ayer el presidente electo, muy preocupado desde Europa, yo sabía, comunicándose con el presidente Frei para poder saber de la salud de Martita. Yo creo que esas son las cosas que... Mire, yo voy a decir una cosa que quizás la gente no va a estar de acuerdo, pero yo ya estoy pagado con Cast. Así es simple. Yo estoy pagado. Y estoy pagado por una sola razón, porque es un presidente y parece presidente. Bueno, la lleva al Palacio Chigi en Roma, lo recibe Giorgia Meloni, Meloni. parece presidente, se viste como presidente, no anda haciendo cosas que no son de presidente, anda con los zapatos lustrados. Para mí ya... No se da vueltecita. Es raro. Ya el cuidado del cargo público, fíjense que ayer venía un artículo, esto que parece que para la risa, pero ayer venía un artículo del ministro de Corte Suprema, Arturo Prado, que es presidente del Tribunal Tribunal Calificador. Calificador de Elecciones, y hacía una pequeña mención al final sobre lo que significa la presidencia. Y yo leí el párrafo y dije, chuta, estos últimos 4 años no se ha cumplido nada de lo que aquí dice que es la presidencia. O sea, el respeto al cargo, a la investidura. Por eso yo creo que cuando uno habla de razones de Estado para hacer las cosas, uno no anda haciendo la pequeñez de tirar la candidatura sin avisar, esas cosas no se hacen. Y yo creo que Boric se ha caracterizado
por eso, por su pequeñez, por esta La cosa, ventajita como chica. esta ventajita chica. Esta cosa A ver, como- ¿en qué le hago daño? Porque, por Claro. ejemplo, el presidente Piñera era tremendamente competitivo, le gustaba le encantaba. entrar en la pelea chica, pero cuando se trataba de los temas de Estado no se equivocaba ni un segundo. Ujú. En el sentido Estado, el sentido que uno espera de un presidente. Ahora, Claro. José Antonio Kast había comprometido para hoy, para esta noche, Sí. la designación de los delegados presidenciales y de los subsecretarios, cosa que quedó postergada para este día sábado. Si ustedes están viendo este programa el día sábado o el día domingo, probablemente ya están Ya todos lo saben. nombrados. Ya sepa lo que nosotros no sabemos. Claro, no creo que termine por variar mucho de lo que se ha dicho en No. la prensa, No. que creo que quedan un par por designar, Hay no mucho más. dos subsecretarios y alrededor de 3 o 4 delegados presidenciales. Ya, Por pero ahí. aquí yo quiero preguntar a los hombres de partido. Ya. A ver. Porque nuevamente ha salido sobre la mesa el lamento de los partidos. Sí, Marcelo Brunet, hay lamento dentro de los partidos porque una vez más el presidente Kast está apostando más bien por técnicos y por independientes en el caso de la subsecretaría y probablemente también va a ser lo mismo en el caso de las delegaciones presidenciales. Hay un analista, no recuerdo cuál, que hablaba de que este iba a ser el tercer gobierno de Chile Vamos por cómo se estaba configurando. Piñera X. 3. X. Ya no, Ya ya no no fue. Hay una segunda analista que hablaba de que este iba a ser el primer gobierno gremialista. Otra X. Tampoco. No lo es, digamos. Este es el primer gobierno de José Antonio Kast. Y lo está haciendo marcar, digamos, lo está haciendo sentir. Eso significa de que los partidos han quedado relegados a un segundo orden, un segundo espacio, donde somos colaboradores, más no necesariamente integrantes o socios. Y están enojados. Es que duele. Cuando tú tenés ¿Sí? cuadros O que sea, hay están molestia. cuando tú tienes cuadros que están preparados, cuando tienes gente que efectivamente tiene la capacidad, que se ha dedicado a estudiar y a analizar los temas por años, que probablemente son de las personas, de los técnicos más competentes que hay hoy día en Chile, y privilegian a otros porque son más cercanos a. Claro, uno se pregunta, digamos, puta, el apoyo que, por ejemplo, dio Renovación Nacional en segunda vuelta al presidente Kast fue un apoyo instantáneo, sin condiciones, sin remilgos, sin independiente que derechitas cobardes, maltratos, bots, etcétera, digamos. Todo eso que- quedó absolutamente O en sea, el olvido. ahí, digamos, y vaya que lo pasamos mal algunos con eso, pero al tiro, digamos, nos olvidamos del tema. Bueno, parece ser de que hay algunos que no se han olvidado del tema. Sí, ¿y en demócrata, cómo, o digamos, en el mundo tuyo, Gabriel, hay algún tipo de molestia, incomodidad o No, no la hay. ¿No? No la hay por una razón bien simple, porque nosotros apoyamos al presidente Kast en la segunda vuelta, pero sin la verdad, Ujú. sin ninguna ¿Expectativa? expectativa respecto de que nosotros fuésemos parte del gobierno. Entonces, ya con el solo hecho del nombramiento, al menos de lo que se dice, bueno, de la ministra Jimena Rincón y eventualmente del delegado presidencial Víctor Pino en Coquimbo, si así ocurriese, yo creo que con eso el partido quedó más un partido que está en una etapa compleja de disolución Claro. y de desilusión también. Bueno, yo creo que que claro, yo entiendo en Renovación Nacional, en la UDI eso puede ser un poco mayor, hay más cuadros Y también. tienes además un segundo factor. Y cayuqueo, tranquilo. Yo no me voy a ir al gobierno, quédate tranquilo, hombre. Tranquilo. te Pedro lo digo, sigue obsesionado con porque eso. sigue obsesionado con lo mismo, te lo he dicho, semana a semana, hombre. Ya, pues Pedro, Y córtala, sigue, hombre. No, que yo necesito, pega, si yo hace 10 años que no trabajo en el gobierno, yo no tengo interés en volver al gobierno, se los digo. A Gabriel le va bien, no se preocupe. Me va bien, Pedro, no se preocupe. Me va bien, no necesito. No se yo necesito. Mire, el ladrón es como lo de su condición, dice el dicho. Mira, ¿no? mira todo como se Entonces, mira todo como lo de su condición, compadre. Si usted necesita el Estado para vivir, bien, legítimo, pero no todos lo necesitamos, tranquilo. Solo una espinita que quedó. Porque el problema es que el gobierno va a tener que llegar a imponer o tratar de plantear su agenda legislativa a un congreso donde, claro, Pepe García Ruminot es un maestro, un tipo que sabe mucho, un tipo muy querido entre Renovación Nacional. Pero yo me pongo el siguiente escenario. La diputada Giles va a levantar la mano y va a pedir, con la forma que le tiene, Lo dijo esta va semana. a pedir que no ingresen los asesores ni los subsecretarios. Y voy a enfrentar, por ejemplo, a la ministra de, no sé, de Desarrollo Social, que es una muy buena técnica, pero delante de todos estos monstruos. ¿Y qué van a hacer? ¿En quién se van a apoyar? Bueno, Y ahí es donde los partidos son relevantes. Mira, yo creo que si uno mira la historia desde la vuelta de la democracia del 90 hacia adelante,
Y puede que nos equivoquemos, ¿ah? Y ojalá sea así. Pero los intentos de solo la técnica nunca han tenido muy buenos resultados. Y desde antes, incluso, digamos. Y El primer gobierno, El gobierno de los gerentes. el gobierno Sí. Jorge Alessandri, los gerentes, digamos. Generalmente no ha tenido un buen resultado, una combinación entre gente que sabe y gente que se dedica a la política. Claro, la política está muy denostada hoy día, pero la política tiene formas, la política tiene maneras, la política tiene gustos, Tiene códigos, costumbres, tiene códigos. te agrego. Ah, Sí. que una persona que se ha pasado en una universidad o en la gerencia general de una empresa muy, muy relevante, o que ha estado en un estudio de abogados muy relevante, no tiene por qué saber. Y a mí me pasa, porque Sí, po. como abogado yo me tengo que relacionar mucho con autoridades, y de repente llego a conspiguos gerentes a una reunión y no saben cómo, y uno tiene que abordar decir, el mire, tema? aquí uno tiene que saludar al ministro de esta manera. Son ciertos usos o costumbres Ujú. Pero que tiene que ver- claro. Partiendo por el saludo y otras cosas y más otras también. cosas más. O sea, Claro, no sí. se habla más que el ministro, porque si Claro. no los políticos son quisquillosos. Sí. Entonces, yo creo que ojalá me equivoque, pero creo que solo técnica hay algunos que pueden tener problemas. Yo lo dije hace algunos, ojalá me equivoque, estoy especulando, Sí, no, claro. ojalá me equivoque, pero yo lo dije hace algunas semanas, a mí me parece que el caso de educación es un ministerio donde hay una persona que no conozco, pero que desde el punto de vista de su currículum es impecable, Ujú. pero tiene 34 años. Ujú. Así En un es. ministerio donde Jodido. la política es esencial. Sí, claro. Y un están equipo buscando un par de subsecretarios, que son los que han salido en la prensa, que tienen menos de 34 años y que no tienen experiencia política. Entonces uno dice, ojo, porque como decía Marcelo, cuando uno llega al Congreso, y que hemos tenido que ir al Congreso, entrar a esa cuestión es como entrar a una moledora de carne. Entonces Así es, hay que tener mucho cuidado. Ahora, hay gente inteligente y con esto O sea, técnicamente, Sí. todos los Y que con están esto acá quiero decir- están a y kilómetros con de lo que esto hay. quiero decir que a lo mejor la ministra de Educación nominada Nos sorprende. Sí. nos sorprende de una manera para bien, Positiva, digamos. Ya, Sí. políticamente hablando. Ya, pero- Ahora, la posibilidad la posibilidad en términos de promedios, en términos de números, digamos, de que habiendo un gran número de técnicos a cargo haya errores. Bueno, el primer gobierno, el Sí, por primer gobierno sí, del presidente primero. Piñera, SP1, sí. y también algo en parte en el segundo, en el primer gabinete, hubo errores que fueron de neófitos. Infantiles. Sí. Yo recuerdo Sí. algunos ministros a los que les tengo harto aprecio. ¿ah? Sí. El ministro Valente, el ministro Gerardo Varela, a quien Sí. no encuentro un tipo muy inteligente, pero él mismo lo decía la otra vez en una columna. Sí, po. Cometió errores que eran, pero Impensables. del ABC de la política. Bueno, porque no tenía por qué saber de política. Pues sí, él era un gran abogado, un tipo muy inteligente, Claro. pero no tenía por qué saber de política. No, Además, Entonces- recordemos que la inteligencia es una característica, no es una virtud, digamos. Claro, es una herramienta. claro, una No es herramienta, virtud. no y aquí se necesariamente. requiere cierta virtud más bien artística, no sé Sí, llamarlo. habilidades una blandas. sensibilidad. No generalmente la gente que es intelectual, no la gente que es muy sabedora de un saber en específico, y que es muy inteligente en un saber y que ha estudiado mucho, necesariamente tiene habilidades blandas para enfrentar la política. La política es pura habilidad Mira, blanda. yo solo quiero poner un ejemplo. Y no solo en el Congreso, ¿ah? Sí, sí. Sino No, que te sí, puede sí. quedar un... Sí. En una emergencia como la que estamos viviendo hoy día, por una ejemplo, mala palabra. por ejemplo, Claro. alguien como Iván Poduje, a quien tanto han criticado, yo creo que Iván Poduje está fantástico para eso. Porque tiene el carácter, tiene la forma, de repente se le pasa la moto, Se pero le da lo suelta la mismo, cadena de repente. pero la gente espera que Eso. alguien tome el control. Porque a mí todo esto no es formista, hay Sí. una Él rama no de... es la formismo. No es la no formismo. es el formismo. Todos que Iván Poduje tan violento y la cuestión. ¿Y no les parece violento, muchacho, que Carlos Montes llegue una semana después al lugar de los incendios siendo ministro de Vivienda Ya, pero si y es la- que no se haya hecho cargo de la reconstrucción en Valparaíso? A mí, que Poduje mande a la cresta a un activista ambiental, de verdad, es lo que yo voté. Sí, estoy de acuerdo. Pero te complemento un poco. No tenemos todavía claridad respecto a quién vaya a ser, por ejemplo, el subsecretario de Justicia.
Pero cuando le toca enfrentarse a los sindicatos, asociaciones no, de no me la. digáis a mí. No lo vas a saber tú, digamos. Sí. De gendarmería, cuando los gallos abajo del ministerio se empiezan a coser los labios. En forma de protesta, digamos, para no hablarle al ministro. O cuando tengan, no sé, por el paro del registro civil. ¿Cómo van a manejar eso? Porque eso, desde el escritorio y desde la técnica, no basta. Po. A mí me tocó y yo puedo decirles que una Tú sabes de subsecretaría. esto. Tú Yo sabes de estuve en la esto. subsecretaría de Justicia Bueno, de el profe aquí tiene dos con los cuales tiene que conversar, creo yo. 8 años, Sí, muy duro. para que lo tenga muy presente. Oiga, me quedan 7 minutos y no quiero dejar pasar dos cosas que han ocurrido que son relevantes. Algo decía Gabriel respecto de vivir del Estado, que es el caso Procultura. Que Procultura tiene, No podemos que dejar. tuvo a la detención de Alberto Larraín y de la plana mayor de Procultura por parte del fiscal Castro Vecchios, pero sorprendentemente no les dieron arresto, no les dieron ni domiciliario, nada. Lo dejaron simplemente con Arraigo nacional. Claro, nuevamente empezó. No, y el que dejaron con arresto domiciliario, porque iban Sí. los otros, porque por los otros pidieron prisión preventiva, ese quedó con arresto domiciliario, que era el que no tenía mucho que ver en el cuento. Entonces yo no sé cómo quedamos, Chijón, con el tema de Procultura y la expectativa que hay es fundamentalmente el desafuero del. A ver, del gobierno Orrego. uno está el plazo perentorio de 5 días para que la fiscalía apele, que debería apelar, creo yo. Lo están Sí, va a todavía- va a apelar, ¿ya? Eso me parece bien. ¿Ya? Por otro lado, esto va a estar también condicionado por el resultado del pleno de la Corte de Apelaciones, que va a haber el desafuero del gobernador Orrego, y yo creo que esto nos dice en desarrollo. No te puedo decir más en este momento, porque hay elementos en pro y en contra. Efectivamente, tuvimos un segundo juez de garantía demasiado garantista contra una primera jueza que otorgó los allanamientos y la orden de detención. Sabemos que hay aquí, no solamente para el gobernador Orrego, sino que para otros personajes, acá una red de protección muy importante y que es transversal desde el punto de vista político. Un amigo me decía, ahora entiendo por qué sacaron la causa Antofagasta y la trajeron en Santiago. Por ejemplo, Era parte sí. de los comentarios, y además cae en el séptimo garantía, que un juzgado que está partido en dos, digamos. Hay dos tipos de jueces dentro del séptimo garantía, que nos litigamos, sabemos eso. A mí me llama. Se declaraba además amigo de Daniel Urrutia, se había incluso Claro. Sí. inhabilitado en varias causas. Así es, por lo porque mismo. además Urrutia es querellante en otras. Bueno, pero pasa un tema en esto que a mí me llama poderosamente la atención como litigante. No me había tocado hace mucho tiempo ver una causa cuyo acceso a la prensa estuviera restringido. Yo tampoco. No lo había visto en mucho tiempo y eso me habla muy mal de la transparencia de esto. Porque todos teníamos el derecho a poder escuchar las exposiciones. Uno aprende mucho además, digamos, pero teníamos el derecho de escuchar las exposiciones, tanto de A defensores favor y como en de contra, fiscales. sí. Entonces, la verdad de la cosa es encontrarse con que esto fue hecho en forma entre gallos y medianoche y encontrarnos con una resolución sorprendente, porque era predecible de que si la fiscalía tenía elementos suficientes como para poder haber forzado la formalización, el juez de garantía hubiera decretado que esta cuestión, digamos, el arraigo, digamos, o sea, no se va. Oiga, mijito, si tenía vacaciones presupuestadas, no se vaya del país. Se puede ir a Rapa Nui de nuevo, por ejemplo. Bueno, un ejemplo. Mira, yo creo que en el caso Procultura, yo decía, es un caso donde todo ha sido extraño. O sea, quienes conocemos el sistema procesal penal, quienes seguimos las causas, además de una ex ministra de la Corte Suprema detenida en este momento en prisión preventiva. Y con una causa absolutamente expuesta. Y con una causa absolutamente expuesta, transmitida por streaming, todo el cuento. La causa de Procultura, desde un inicio, todo ha sido extraño, oscuro. Y yo me atrevo a decir responsablemente que aquí hay una red de protección brutal, una red de lobby impactante. Increíble. En torno al gobernador Orrego, en torno a Alberto Larraín, en torno eventualmente al presidente Boric, si es que hay algunas relaciones. Por lo demás, uno se saca al fiscal Cooper en el momento en que el fiscal Cooper va a formalizar. Recordemos que esta causa ha tenido cosas increíbles. Se iba a allanar el gobierno regional metropolitano y de repente se cayó el allanamiento. Iban a llenar Orrego bajó. No, aquí están todos mis dispositivos. Tome, yo Exacto. colaboro. Exacto. Y no dejaron a la policía entrar al domicilio de Orrego. Exactamente. Y Lo entregó en la puerta. tampoco dejaron entrar al domicilio de Orrego Después de eso- contraposición con lo de Vivanco. Después de eso, claro, después de eso hacen pinchazos telefónicos y resulta que en uno de ellos pillan a la ex señora del señor Larraín conversando con el presidente de la República, donde el presidente hizo un par de cosas bastante brutales, y resulta que arman una zafacoca inmensa producto de este pinchazo telefónico porque lo habían incluido en la carpeta
y en vez de sacarlo de la carpeta a través de la acción cautelar correspondiente en el juzgado de garantía, lo que hace el fiscal nacional es ir y sacar al fiscal que estaba a cargo, el fiscal Cooper, que llevaba investigando un buen tiempo. Recordemos todo lo que se demoró Cooper en investigar también. Meses. 2 años. 2 años. 2 años. Después, cuando se produce ese pinchazo telefónico, Valencia saca a Cooper. Y después de sacar a Cooper, ponen a Castrovecchios. Y Castrovecchio le empiezan a pasar... Y después Cooper entrega la causa a Sierra Bella. Entonces, y ahora vamos al séptimo de garantía a discutir las cautelares de estos muñecos, donde además en el séptimo de garantía una jueza había dado orden de allanamiento, Sí, claro. de ir a detenerlo, porque había Presunciones fundadas. fundadas de comisión Sí. de un delito. No te Y la en dan el tiempo. mismo tribunal toma la audiencia otro juez de garantía, Reconocidamente garantista. reconocidamente garantista, reconocidamente amigo del juez Daniel Pero Urrutia, este fue el mismo que además, tiene, negó que la tiene cautela. además varios momentos bien complejos. Hay una en en el particular que me ejercicio de la acuerdo. judicatura. Hay una en particular que me acuerdo, que es que cuando se pidió la apertura de las cuentas de Carlos Cariola, se negó. También se negó, fue el mismo que se negó cuando mismo. se pidieron la apertura de cuentas. Y resulta que en el mismo tribunal, este juez distinto dice: no, aquí no hay presunción de delito, que además, perdónenme, pero 2 más 2, 4, hasta donde yo sé. Aquí se desaparecieron 1.680 millones de pesos del GORE en un proyecto que se adjudicó a dedo, donde además la plata se pasó entera, cosa que es muy rara en el Estado. Y resulta que no hay presunción ni siquiera, y la plata no está. Y ¿Dónde está la plata? y no hay presunción de delito. O sea, me pillé el gallo con el cuchillo ensangrentado, me pillé el cadáver, pero no hay presunción de delito. Entonces, todo lo que ha rodeado este caso. Por eso yo creo que si finalmente, y aquí termino, si finalmente lo que ocurre acá es que a la Fiscalía le va mal en la Corte de Apelaciones al apelar las medidas cautelares a Alberto Larraín y demás, y quedan con la misma medida cautelar, yo creo que la posibilidad de que se caiga el desafuero del gobernador Orrego es alta, y yo creo que ahí el caso se empieza a desarmar completamente, y yo creo que para allá se está apuntando. Yo creo que aquí hay un lobby brutal, y yo lo vengo diciendo hace Lo hay. años. Lo hay. Yo ya O sea, creo tú que lo he dices dicho hacer hace años. caer el caso en el desafuero de Orrego de tal forma No, que... hacerlo caer antes, hacerlo caer Claro. en las... Por la vía de la reina. por la vía, Por la vía de de la que se les desinflan las cautelares, se desinflan las cautelares porque la corte, la misma corte que después va a tener que decidir en pleno, Ujú. dice: no, sabe que no hay tanta presunción de delito, entonces estos no van a ir a prisión preventiva, sino que se van a quedar en la casa. Y esa misma corte después tiene que ir y mirar el desafuero en pleno del Claro, gobernador solo- Orrego. Entonces va a decir: bueno, ¿cómo? Pero mire, los argumentos son los mismos y vamos a quedar en lo mismo. Una postilla pequeña, pero aún quedaría la acción ante el Tribunal Calificador de Elecciones. Bueno, Sí, lo que pasa es que todas estas cosas, tú lo sabes bien, Marcelo, se van sumando. Sí, claro. Entonces, cuando yo ya se me cayó la No, es difícil, cautelar, claro. se me cayó el desafuero y voy al tribunal calificador y el calificador ve la televisión, sabe también lo que ha ocurrido con el caso, se te empieza a Además, desmoronar. Oye, Pregunta para los abogados. Después de un pleno de la Corte de Apelaciones que fuera eventualmente favorable al gobernador Orrego, ¿queda la posibilidad, perdón, al caso Procultura, ¿queda la posibilidad de apelar a la Suprema? Sí, por en el alguna caso del razón. desafuero, sí, sí. sí, sí. es un buen tema. Quedar ahí continuará, como diría, Sí, sí, sí. como diría En Sergio. Noticias desarrollo. todo muy raro. En desarrollo. Todo muy raro. Ya tenemos que ir. Girl Power, mis Ajá, queridas chicas, sí. que les Nos vaya están muy mandando bien. Marti, Barbarita, Connie, muchas gracias. Ya nos dijeron quién tengo que ir. Sí, sí, nada. Gijón, un placer, un gusto. Igualmente. Don Marcelo, un gusto. Siempre. Don Gabriel, un Muchas placer. Nosotros nos reencontramos como todos los días viernes, la próxima semana, mismo como decía el Chapulín, Misma Colorado, hora, a la misma mismo hora y al canal. mismo Mismo canal. canal. Así que los esperamos precisamente la próxima semana. Que les vaya muy bien.